Muy bien, continuamos, 8 de la mañana con 11 minutos. Estamos en la tercera y última hora de nuestro espacio de noticias. Hagamos una mirada retrospectiva a los episodios ocurridos hace pocos días. Voy a dar lectura a la nota que en su momento publicó Diario El Universo. Niño murió en medio de enfrentamiento entre policía y delincuentes en el barrio del Centenario, en el sur de Guayaquil. Esta fue una noticia terrible, terrible, que la comentamos aquí en este espacio. Una cosa horrorosa. Delincuentes que llegaron a asaltar a los clientes de una heladería y cafetería ubicada en el barrio del Centenario protagonizaron un enfrentamiento a bala con un servidor policial que se encontraba en el mismo sitio el domingo 17 de octubre. En medio del hecho, Sebastián, un niño de 11 años que estaba con familiares en el lugar, murió por el impacto de balas perdidas. El menor se encontraba cerca del mostrador del local cuando quedó en medio del fuego cruzado durante el atraco al local ubicado en la intersección de las calles Rosa Borja de Icaza y Maracaibo. El jefe policial del Distrito Sur, Jorge Hadati, contó que dos sujetos llegaron en motocicleta y uno de ellos empezó a amedrentar a los usuarios para que le den sus artículos. En ese momento, cerca de las 16:30, el servidor policial intentó evitar el hecho y se inició la balacera en ese establecimiento esquinero. El delincuente se percata del uniforme del servidor policial y realiza varios disparos. El policía repele el ataque. Producto de esto tenemos una persona fallecida. Lamentablemente, corroboró el jefe policial. El padre del niño explicó que estaba con su esposa y sus dos hijos comiendo en una de las mesas del negocio. Cuando ocurrió el enfrentamiento, el hombre pudo poner a salvo en el piso a su hija menor, pero las balas alcanzaron a su hijo, que intentó acercarse hacia su madre, narró el progenitor. Espeluznante lo que pasó justamente hace pocos días en el sur de la ciudad de Guayaquil. Hablemos justamente sobre, pocos días después, cuáles serán las acciones que va a llevar adelante la familia a través de sus abogados. El jurista José Argüello nos acompaña. Él patrocina la defensa justamente de los padres de este niño que fue asesinado en este hecho que se inscribe justamente en el marco de la ola de violencia y de inseguridad que está viviendo la República. ¿Cómo le va, abogado Argüello? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Fabricio, muchas gracias por la invitación y aquí estamos. Efectivamente, como es de conocimiento público y algo tiene de verdad la noticia que usted lee y resalta, sí, 4 impactos de bala fueron los que cegaron la vida de un niño de 11 años de edad. En esta ciudad, Guayaquil, que tiene más muertos por 100 habitantes que la misma capital de Sinaloa, Culiacán. Este niño, Fabricio, no es que muere pues por COVID, no muere por un infarto, por desnutrición, murió por 4 disparos. 4 disparos aquí en esta ciudad, vuelvo y repito, que tiene el 33.4% de muertes violentas. Lo que aquí actualmente a la ciudad de Guayaquil nos convierte en la ciudad más peligrosa del país. Usted me pregunta cuáles son las acciones que vamos a realizar. Efectivamente, déjeme decirle para su conocimiento y para conocimiento de la ciudadanía, porque en virtud de las primeras declaraciones que realizó el padre de la víctima, la madre de la víctima y quien habla, pues se desató una ola de comentarios, un escarnio, se sometió al escarnio público a los mismos familiares del niño fallecido y a quien habla. Pero bueno, esos son los gajes del oficio. Usted decía que la noticia, digamos, la noticia no es completa, la noticia que di lectura, publicada en uno de los medios, ¿no es completa? No es, no se ciñe estrictamente a la verdad de los hechos. A ver, cuéntenos entonces la realidad, ¿qué fue lo que pasó? La realidad del hecho es que evidentemente se produce un robo, ¿sí? Tal como refiere en una parte la noticia, se produce un robo en un lugar del Centenario, en una escena cerrada de aproximadamente 12 a 14 metros. En esa escena está un policía que no está asignado a ese distrito, él está asignado a un distrito Pascuales que queda como a 30 kilómetros de distancia del lugar donde estaba. Él estaba departiendo, conversando con una señorita cajera, abrigado, cobijado de pronto por una vitrina. En efecto, no es que apenas el delincuente ve al policía se desata la balacera, no. Hay que decir las cosas como son. En este país decir la verdad de pronto causa repudio y mal sensación a la gente. De la versión del padre,
Mire, Fabricio, de la versión del padre, yo recibo la noticia de primera mano, de primera instancia por parte del papá que me dice, doctor, yo creo que la muerte de mi hijo se pudo prever. Le pregunto por qué. Porque inicialmente el delincuente nos estaba robando, sí, perfecto. Pero en ese momento el policía lanza una voz de alto policía y él es el que da el primer disparo. Entonces el delincuente es algo normal, común y lógico. El delincuente no sale pues a pedirle favor. El delincuente sale a robar y a matar. Y esto no quiere decir que nosotros de pronto dejamos sin efecto el accionar del delincuente. El delincuente es el principal responsable. El delincuente es el responsable primario de lo que sucedió. Pero ahora hay que establecer, los comentarios que se han desatado en virtud de las declaraciones que hemos dado, nosotros tenemos que establecer parámetros de acción de la policía que tienen que ceñirse dentro de la normativa. Y en este país hay una normativa desde el año 2014 que determina el uso progresivo de la fuerza y la utilización de armas no letales y armas letales. Y si usted analiza lo que dice ese reglamento publicado en un acuerdo ministerial del año 2014 firmado por Pepe Serrano y que no ha sido derogado, evidentemente va a encontrar cuál es la acción que tenía que realizar el policía en ese momento, tomando en consideración que estamos hablando de una escena cerrada, donde había más de 12 personas, 14 personas, y que evidentemente pues el accionar según lo que manifiesta el manual, el reglamento, debía ser otro. Entonces, eso es lo que nosotros hemos dicho, y yo particularmente tomando en consideración la información que recibo de primera mano. Ya a modo de ejemplo le voy a poner algo para que se entienda. Cuando un médico va a operar, ¿a quién le pregunta pues el tema de las dolencias? Es al paciente, pues ¿a quién pregunta? A los familiares del paciente. Yo recibo la información de primera mano, contrasto con la normativa con relación al accionar, tomando en consideración los hechos, las circunstancias, y saco como conclusión que evidentemente sí, tal como dice el padre, se pudo evitar esa muerte. Porque la normativa dice que hay que preservar, le impone la obligación al servidor policial de preservar el bien jurídico más importante. Y en que te roben un celular, en que te roben un dinero, el bien jurídico más importante siempre será la vida. Entonces, en ese sentido, vuelvo y repito, y de manera categórica, Fabricio, y con mucho respeto, la noticia dada en ese sentido, pues no contiene todo viso de verdad. Entonces, debería decirse las cosas como son. Entonces, lo que quiero entender con base en el relato que usted nos está haciendo, igualmente, con base en la explicación del padre del niño que murió en este cruce de balas, es que el policía no hizo un uso adecuado del procedimiento para poder controlar este hecho delincuencial. Bueno, vea, Fabricio, lo que le quiero decir es que el Estado ecuatoriano tiene la responsabilidad y esa responsabilidad se ve reflejada en un accionar que no está acorde a lo que determina la normativa. ¿Por qué le voy a decir esto? Porque de la normativa que yo le hago mención, existe una disposición general que dice de manera puntual y para que sepa la gente, aquellos opinólogos, aquellos turistas de la jurisprudencia, que la policía, la Dirección Nacional de la Dirección Nacional de Educación de la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Logística, tiene la obligación de capacitar a todos los miembros policiales en relación al uso progresivo de la fuerza y más allá de capacitar de manera periódica, tiene la obligación de entregar su acreditación a los policías que han pasado la fase de capacitación y que por ende pudieron haber sido acreditados. ¿Eso qué quiere decir? Que el Ministerio de Gobierno debe tener la lista de todos los policías que han sido capacitados y acreditados, porque no todo el policía que es policía puede tener un arma. Eso lo dice la normativa. Entonces, también el Ministerio del Interior debe tener la lista de los policías que no han pasado la calificación y por ende la acreditación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El punto es que si había una capacitación, había una acreditación, el señor policía era capacitado, era acreditado para portar el arma, él sabía definitivamente cuál era el accionar que debía darse en ese momento. Porque vuelvo y repito, Fabricio, o sea, hay muchos dirán, ya te quisiera ver ahí en ese momento, a ver situaciones, sí, pero el punto es el siguiente, la normativa determina que usted como servidor policial tiene que preservar la vida, analizando en ese momento
cuál es la situación, la circunstancia, el escenario de pronto del hecho delictual y cómo debe reaccionar. En este sentido había más de 12 personas en un lugar que no tenía más de 12, 14 metros cuadrados. Era una escena cerrada donde estaba abarrotado en ese momento gente que estaba comprando. Entonces, la norma determina un accionar diferente al que hizo entonces el señor agente del orden, y esto se contrasta con lo que dice el papá, pues, y el papá es el que nos da la información de primera mano, porque yo no le creo a Pepito, a Juanito, yo hablo con el padre, porque ellos me gustan a mí y me dan los antecedentes con relación al hecho. Entonces, yo no quiero culpar directamente al policía, pero el policía es el reflejo del accionar del gobierno, en este caso de la entidad policial, que no les capacita y que incluso hasta les cobra las balas que utilizan ahí en ese sentido. Ahora bien, con esta explicación y con esta postura que usted está asumiendo, ¿cuál es la estrategia o la orientación que va a tener justamente la defensa de el padre del niño que murió en este cruce de balas, abogado Argüello? Fabricio, la gente se ha dedicado a esgrimir conceptos de que nosotros queremos de pronto meterle preso al policía, queremos una indemnización del Estado. No, lo que nosotros queremos con este accionar es que usted, yo, podamos salir al parque con nuestros hijos, al cine, al estadio con nuestros hijos, y saber que si se produce un hecho delictivo, una persecución de delincuentes y normal, que tienen que ser perseguidos por la policía, estos sinvergüenzas, nosotros podamos estar tranquilos de saber que nuestros hijos están protegidos porque ellos saben lo que tienen que hacer. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos propuesto la denuncia correspondiente porque es algo ilógico, es algo lógico, que si hay un muerto hay que determinar cuáles son las balas que mataron a este niño, a ese pobre angelito. Entonces, no con el motivo, con el pretexto, con el propósito de buscar algún tipo de indemnización, no. Es para que el Estado ecuatoriano tome las consideraciones necesarias y hagan cumplir pues ese reglamento. Salió el presidente de la República a decir que van a armar una unidad legal. Es unidad legal y existe hace muchísimos años. Y con eso, como que están dando patente de corso, bueno, salgan y hagan lo que sea. Sí, el servidor público tiene la obligación de hacer lo que dice la ley. Usted más que nadie sabe. El servidor público no puede actuar a libre albedrío, se hace lo que determina la ley. Y si la ley a usted como servidor público le da un reglamento y le dice, sí, mire, usted en tal situación tiene que actuar de tal manera, evidentemente tiene que cumplir. No tenemos, digo yo, porque hablo por mis clientes y las víctimas, no tenemos ánimo, afán de pronto de lucro, ningún ánimo económico. No queremos meterle preso al policía, porque evidentemente no va a ir preso. Pero sí queremos que se transparente esta investigación. Esta investigación que, mire, Fabricio, ya han pasado muchos días y le cuento algo. La Fiscalía no ha accionado absolutamente para nada. Ni siquiera hemos obtenido el protocolo de autopsia. No hemos obtenido de pronto el registro correspondiente de los proyectiles sacados del cadáver del niño, del cuerpo del niño. No hemos tenido de pronto ya la práctica de esa pericia balística que determine cuáles son las balas que causaron la muerte. Porque son 4 balas. Entonces, así se maneja el tema aquí, y vuelvo y repito, o sea, son temas coyunturales que favorecen de pronto a cierto sector del gobierno que no se sepa de pronto la verdad. Más allá de eso, pues le conviene mucho al gobierno que este tipo de situaciones rayen en un escándalo, porque activaron cualquier cantidad de cuentas troles para desprestigiar a los padres del menor. Ni siquiera el gobierno se solidarizó con los padres del menor. Oiga, déjeme... El menor que ha sido víctima de la delincuencia. Déjeme leerle algunos mensajes y me gustaría su opinión sobre eso. Algunos mensajes que recibimos, porque nuestro programa de radio también lo transmitimos de modo digital a través del Facebook Live y en nuestro canal de YouTube. Y por ejemplo, uno de nuestros oyentes dice, o sea, el policía debió haber dejado que siga nomás asaltando el delincuente a los ciudadanos, dice un mensaje. Otro dice, o sea, el policía debe ver y no hacer nada, dejar robar, si el delincuente asesina y sí actuar, es otro mensaje. Acá dice otro mensaje, es una verdadera pena por el niño, pero pudieron morir más personas, es otro mensaje. Preguntan acá si ya se sabe a qué arma pertenece la munición. Por acá también nos dicen, una cosa es hablar, otra es estar allí en el lugar y la reacción depende del momento. Nosotros sabemos cómo debemos actuar en ciertos momentos, pero cuando estamos frente a esa situación, actuamos producto de la adrenalina. O sea, digamos, son parte justamente de las reacciones de algunos de los oyentes que están enlazados con nosotros. Acá también nos había llegado otro mensaje, por eso es que la policía prefiere no intervenir.
denle el manual del uso progresivo de la fuerza a los delincuentes que maten sin piedad. O sea, esas son las reacciones de gente que nos está escribiendo y que está comentando esta entrevista, abogado. ¿Cuál es su respuesta y su opinión? Bueno, la verdad, yo en la vida nunca opino de lo que no conozco y las reacciones pueden ser propias de pronto del conglomerado social, porque evidentemente yo vuelvo y repito, una cosa es hablar y otra cosa es estar ahí, pero más allá de eso tienen que analizar que el funcionario público tiene que hacer lo que dice la normativa. Ahora, hay una persona que dice que pudieron haber más víctimas. Claro que pudieron haber más víctimas. Dios le tenga en el cielo a esta criatura. Sí saben ustedes lo que pudo haber pasado en ese cruce de balas. Los objetos en movimiento, al chocar con otro objeto, cambian de dirección. ¿Saben cuántos muertos pudo haber habido ahí? Más de una persona. Entonces, en ese sentido, pues la norma es clara. Más allá de eso, alguien que diga, entonces, debía dejar que robe nada más. Evidentemente, la norma le determina al policía que tiene que hacer una evaluación. Por eso es muy importante, pues, que les capaciten, que les acrediten, para que sepan cómo reaccionar. La norma establece que tiene que velar, tiene que sopesar el servidor público en ese momento cuál es el bien más importante, proteger la vida o proteger de pronto un celular, una plata que se roba. O sea, son opiniones que da la gente y yo tengo mucho respeto en tanto y cuanto sean con respeto. Pero evidentemente mis pronunciamientos de corte legal se siguen estrictamente a la ley. Y entonces, si de pronto no quieren que los servidores policiales cumplan lo que termina la normativa, eliminen, deroguen ese reglamento o esa situación. Pero el punto es que estamos hablando con base a esa situación. Más allá de eso, hay algo que la gente no sabe. Y cuando no sabe, opina sin saber, y evidentemente opina a veces lo que le sale a la cabeza. Las circunstancias en las que se realizó ese acto que terminó con la vida de un pobre niño de 11 años no son las que todo el mundo piensa saber. Definitivamente no son así. Vuelvo y repito, el servidor policial en ese momento no estaba en servicio. Por ende, si usted hace un análisis lógico de si tenía todas sus facultades enfocadas de pronto en un accionar delictual de esa naturaleza, yo le voy a decir que no, así de sencillo, porque evidentemente él estaba en otra cosa y no de pronto ceñido al tema de pronto laboral, porque él no estaba trabajando. Claro está que no pierde su condición de policía, porque ha de salir alguno así, no pierde su condición de policía, pero una cosa es estar relajado y otra cosa de pronto es estar fijo en el tema laboral cuando está cumpliendo su periodo de trabajo. Entonces, en ese sentido hay muchas cosas ahí que, bueno, no voy a referir para no levantar más el avispero, pero yo creo que con el transcurso del tiempo, si logramos transparentar esta acción de investigación, evidentemente la ciudadanía va a conocer los temas y nos puede dar la razón, porque a veces decir la verdad en este país es malo, es malo. Oiga, y con esto cierro, porque recibo otro mensaje en este caso en el Twitter. Y le voy a preguntar si es cierto. Me dice que usted en sus redes denunció que le robaron en un restaurante y que dijo que hay que eliminar a los delincuentes. ¿Fue así, No, jamás, abogado? Jamás. Mire, rapidito le voy a contar, porque la gente también distorsiona el tema. Yo fui víctima de un robo hace mucho tiempo atrás. Yo dejo, mire, en ese restaurante había mucha gente, a mí me roban con un revólver. Yo dejo que el pillo salga y comienzo la persecución. En un carro le sigo, bueno, se me pierde. Pasado media hora de la persecución, a 2 cuadras había habido un PAI, ¿ya? Y yo voy buscando ayuda al PAI a la media hora. Entonces voy, toco la puerta, entro y encuentro a un señor sargento. Le pregunto, oiga, le digo, me robaron hace media hora y ustedes no aparecen, y llamarle por 911. Me dice, entonces ese debe ser el botón que aplastaron. Pero no podemos ir porque mi teniente no está aquí, salió con el auxiliar, no sé dónde estará. Ya. Entonces, yo subí un video en el cual me quejaba del accionar policial, y evidentemente pedía al gobernador del Guayas, en ese tiempo era Vicente Tayano, que realice las acciones pertinentes para que nos libren de la delincuencia acá en la ciudad de Guayaquil. En ningún momento yo soy familiar o partidario del hecho de que a esos delincuentes no se les aplique mano dura. Mire, yo mismo me expuse, yo mismo le seguía al pillo sinvergüenza, a ese pillo que le cogí con la ayuda de la misma policía 15 días después de que hoy está preso, porque hemos tenido que hacer las acciones nosotros mismos. Entonces, en ese sentido, soy de aquellos que no es que solo me quejo, sino actúo. Ahora, yo le voy a decir algo para terminar, Fabricio. Yo he sido el defensor acérrimo de los policías. Recordará, pueblo ecuatoriano, que yo sacrifiqué una carrera fiscal
por defender a un policía que sí actuó en legítima defensa, en defensa de la vida de ciudadanos que eran asaltados y que eran disparados y que a él mismo le dispararon en ese sentido. ¿Por qué yo sacrifiqué esa carrera? Porque sí pude verificar que el ciudadano policía actuó en legítima defensa, porque concurrieron los elementos de la legítima defensa. Y yo no tuve reparo ante las presiones institucionales de dejarles ahí, de renunciarles. Renuncié al mediodía y a las 4 de la tarde estaba aceptada mi renuncia, porque evidentemente yo me paré duro en ese sentido defendiéndole al policía. Entonces esas cosas son traídas de los cabellos. Yo no practico eso de la doble moral. Yo siempre doy la cara y le estoy dando aquí en este momento, así se me caiga el mundo. Yo mantengo una tesis y es que el día de mañana yo quiero caminar tranquilo con mis 2 hijos, que los tengo, y que evidentemente sabiendo que si se da un hecho de esta naturaleza, los policías sean tan profesionales y que sepan cómo actuar, porque yo particularmente no quiero llorar la muerte de un hijo mío. Correcto. Porque en carne propia yo escuché el relato del padre y eso sí fue muy doloroso, Fabricio. Veamos qué pasa con este tema. Nos decía el abogado Argüello que la Fiscalía no ha iniciado todavía el proceso. Vamos a estar expectantes porque han pasado algunos días. Gracias al abogado José Argüello. Que tenga un buen día. Gracias. Muy amable. José Argüello, quien patrocina la defensa de los padres del niño que murió asesinado hace pocos días, el 17 de octubre, un domingo, mientras tomaba un helado en una cafetería en el barrio del Centenario, en el sur de la ciudad de Guayaquil. Un tema complejo que ojalá que no se politice, que sea tratado con la seriedad del caso. 8:32 en la primera hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.